compañero. Vamos a ponerle sobre los riesgos eléctricos y mi grupo está conformado por mi persona Javier Suárez, Eder Romero y Jesús Morelos Sosa. Los puntos que venimos a exponerle es que es SRT, segundo los efectos de la electricidad en el cuerpo humano y venimos a decirle 10 normas de la seguridad básica establecidas por los trabajos eléctricos en Colombia. Vengo a ponerle sobre el primer punto que es SRT. Expedido por el Ministerio de Minas y Energía, este muestra los principios parámetros a tener en cuenta para que una instalación eléctrica sea lo más segura posible. No es una guía de diseño eléctrico y no es obligatorio cumplimiento. El objetivo fundamental de este reglamento es establecer las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida, tanto animal como vegetal, y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico, sin perjuicio del cumplimiento de reglamentos civiles, mecánica y fabricación de equipos. ¿Para qué sirve RTE? RTE sirve para garantizar una ventilación de productos usados de generación, transmisión, transformación y distribución, más la protección de la vida y la salud humana, la protección de la vida animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la preservación de prácticas que pueden inducir a errores de usuario. Los dejo con mi compañero de Romero, que va a poner sobre el punto de riesgo de la electricidad en el cuerpo humano. Gracias. ¿Qué tal, profesor? Le habla Eder Romero y yo les voy a exponer sobre los efectos de la electricidad en el cuerpo humano. Bueno, los efectos de la electricidad sobre el cuerpo humano cuando alguna parte del cuerpo entra en contacto con dos puntos u objetos entre los que existe una diferencia de potencia, voltaje. Se establece el paso de una corriente eléctrica a través del cuerpo que puede producir efectos muy diversos, desde un leve cosquilleo hasta la muerte, pasando por contracciones musculares, dificultades o paros respiratorios, caídas, quemaduras, fibrilación ventricular y paro cardíaco. Esto se conoce como choque eléctrico. El choque eléctrico puede producirse al tocar elementos sometidos a tensión, como cables o barras metálicas desnudas, contacto directo, u objetos normales inofensivos cuya tensión se debe a fallos y defectos de aislamiento, contacto directo. Para poder comprender el proceso es necesario puntualizar que la red de distribución en baja tensión, la que entra en nuestros domicilios, oficinas, locales, comerciales, etc., es trifásica y el neutro está conectado a la Tierra. A partir del esquema anterior puede inferirse que si una persona entra en contacto con una de las fases L1, L2 o L3, como miramos en la imagen anterior, y tiene los pies apoyados en el suelo o toca alguna masa metálica, tubería, etc., que haga buen contacto con tierra, se cerrará el circuito estableciéndose una corriente que atravesará su cuerpo y produciéndole el choque. Lo mismo ocurrirá si toca la carcasa metálica de algún aparato que presente defectos de aislamiento. Bueno, el tipo de corriente continua, pilas y baterías o alterna, que es la red eléctrica. En general, la corriente alterna de baja frecuencia ronda entre los 50 y 60 Hz, que se distribuye a través de la red puede llegar a ser hasta 3 o 5 veces más peligrosa que la continua, puesto que se trata del tipo de corriente al que habitualmente estamos expuestos en viviendas, los locales, comercios, oficinas, entre otros. Nos centraremos en los riesgos que lleva asociados la alterna, la intensidad y el tiempo. En general, cuando mayor es la intensidad
o el tiempo en que circula corriente por el cuerpo de nosotros, más graves son las consecuencias. La tabla siguiente muestra los efectos generados en función de la intensidad y el tiempo de exposición en un adulto de más de 500 kilogramos de peso, suponiendo que los puntos de contacto son las extremidades, son dos extremidades. Bueno, como podemos observar, esta es la tabla de efectos fisiológicos de la corriente eléctrica alterna de 50 a 60 Hz. Como empezamos de la intensidad de miliamperios, duración y efecto. De 0 a 0,5 miliamperios tiene una duración independiente. Los efectos es un umbral de percepción, no provocan ninguna sensación sin consecuencia. De 0,5 a 10 miliamperios, una duración independiente. Los efectos son cosquilleos, calambres y movimientos musculares reflejos. De 10 a 15 miliamperios, una duración independiente, umbral de no soltar. De ahí los efectos van aumentando. De 15 a 25 miliamperios, la duración en minutos, tiene unos efectos de contracción de brazos y piernas, dificultad de respiración, aumento de la tensión arterial, límite de tolerancia. De 25 a 50 miliamperios, una duración de segundos a minutos, irregularidades cardíacas, aumento de la tensión arterial, fuerte efecto de tetanización e inconsciencia, inicio de fibrilación ventricular. De 50 a 200 miliamperios, de una duración de menos de un ciclo cardíaco, no se produce fibrilación ventricular, fuertes contracciones musculares. Cuando más de un ciclo cardíaco, tiene unos efectos de fibrilación ventricular, inconsciencia, marcas visibles, inicio de electrocución independiente de la fase del ciclo cardíaco. Como podemos observar, ya ahí los efectos aumentaron, ponen en riesgo la vida. De 200 a 1000 miliamperios, una duración de menos de un ciclo cardíaco, fibrilación ventricular, inconsciencia, marcas visibles, inicio de electrocución dependiente de la fase del ciclo cardíaco, iniciación solo en la fase sensitiva. Más de un ciclo cardíaco, los efectos son paro cardíaco reversible, inconsciencia, marcas visibles, quemaduras, alto riesgo de muerte. Y ya de 1 a 5 amperios, independiente de la duración, quemaduras muy graves, parada cardíaca con elevada probabilidad de muerte. Como podemos observar, esa fue la tabla que se creó. Y bueno, lo dejo con mi compañero. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Gerson Antonio Morelos Sosa y les hablaré sobre las 10 normas de seguridad de electricidad en Colombia. La primera norma de seguridad es utilizar elementos de protección o de seguridad como los siguientes: casco, gafas de seguridad, ropa de seguridad, guantes, zapatos de seguridad, protección facial y arnés o cinturón de seguridad. Los trabajadores de este campo deben prestar atención a las normas de seguridad e higiene en electricidad. Un electricista debe usar un casco tipo A de forma permanente, ya que brinda protección contra riesgos de golpes, impactos y salpicaduras de sustancias ígneas. Gafas de seguridad son lentes con protección lateral, transparentes para interior y oscuros para exteriores. Ropa de seguridad. En las normas de seguridad e higiene en electricidad, la ropa de seguridad, en especial el overol, debe ser de algodón en labores que presenten baja tensión, pero para labores de alta tensión se utiliza ropa conductora fabricada con poliéster y otras fibras sintéticas que propician la descarga estática. Guantes. Tienen un uso específico para trabajar en zonas eléctricas. Sobre ellos se utilizan guantes de cavitrilla reforzados para protegerlos de abrasión o pinchazos.
Se usan en circuitos energizados de baja tensión. Zapatos de seguridad. Un electricista debe usar calzado de seguridad que sea aislante, que no tenga broches, ojales ni partes metálicas, excepto la puntera, que está cubierta con material aislante, y siempre se debe trabajar con los zapatos secos. Protección facial. El electricista deberá usar una mascarilla respiratoria cuando realice al hormigón u otros materiales para hacer el recorrido del conduit dentro de un muro o suelo. Arnés o cinturón de seguridad. Cuando el electricista realiza trabajos en altura, debe usar un arnés de seguridad de cuerpo entero y otros elementos para que en caso de accidentes se pueda detener la caída. Digo la norma número 2. La norma número 2 es hacer uso responsable de tus herramientas. Por fortuna en la actualidad existen todo tipo de materiales auxiliares, sin embargo en ocasiones utilizamos herramientas para fines en los cuales no están diseñadas. Trabaja con un equipo completo de herramientas y no corras riesgos. Norma número 3. No llevar objetos de metales mientras trabajas con electricidad. Cadenas, relojes o anillos pueden ocasionar un cortocircuito o atraer el arco eléctrico. El metal es un conductor de electricidad, por lo que en contacto producirá una descarga muy peligrosa. Norma número 4. Trabaja preferiblemente sin suministro de energía. La mayoría de las instalaciones están seccionadas, por lo que podemos controlar el paso de la energía mediante un interruptor. Si es necesario, corta la electricidad en general. Norma número 5. Calcula el amperaje antes de comenzar a trabajar. Utiliza un aparato para testar la electricidad fiable y seguro. Norma número 6. Analiza el circuito y la conexión. Estudia la composición y las características del circuito antes de comenzar a trabajar. De esta manera podrás calibrar los peligros y establecer normas de seguridad adaptadas al tipo de circuito con el que estás trabajando. Norma número 7. Siempre que puedas trabajar con una sola mano. La razón es muy sencilla. Si recibes una descarga eléctrica, la electricidad entrará por una mano y saldrá por la otra pasando por el corazón. Norma número 8. Evita trabajar con la electricidad en lugares húmedos o cerca de líquidos. Norma número 9. Los fusibles deben quedar bien resguardados para evitar que elementos externos accedan a esta zona. Norma número 10. Cuando instalamos un equipo eléctrico, debemos dejar espacios libres como para operar sin ninguna dificultad en un futuro. Todas las partes del circuito deben estar accesibles en todo momento. Estas son las principales normas de seguridad e higiene en electricidad que debes seguir en todo momento, ya estés trabajando o manipulando un circuito eléctrico en tu vivienda. Muchas gracias, mi nombre es Gerson Antonio Morelos Sosa y este fue mi aporte. Gracias por su atención.